Algunos freestylers dicen que las palabras esdrújulas riman todas entre sí, y esto en realidad no es así. Sin embargo, podemos rimar palabras esdrújulas con palabras graves. Si no sabías esto, tenés que ver este tutorial. Me tomé el trabajo de anotar y clasificar todas las rimas que se dijeron en 4 fechas enteras de FMS para tener una idea de cuáles son las terminaciones más usadas. Estas son las consecuencias y todo el día fumas hash. Y también anoté y clasifiqué la estructura que se hizo en cada patrón de la competencia para tener una idea de cuáles son los patrones más usados para hacer un video en un futuro tutorial sobre estructuras de rimas. ¡Eres un puto subnormal! Vamos a comenzar aclarando el tema de por qué algunos dicen que las palabras esdrújulas riman entre sí. Hay 3 tipos de rimas según su acento. Están las oxítonas, que serían las rimas agudas, las paroxítonas, que serían las graves, y las proparoxítonas. Con lo cual uno puede decir que las esdrújulas riman entre sí porque son rimas proparoxítonas. Es decir, que hay un acento, un golpe silábico en la antepenúltima sílaba. Y estaría bien decir eso, pero estas no son las rimas que utilizamos en el freestyle, porque con el mismo criterio podríamos rimar marfil con amar, ya que son rimas oxítonas, es decir que son agudas, y nadie en el freestyle se le va a ocurrir rimar marfil con amar, porque una se acentúa en i y la otra se acentúa en a, es decir que suena mal, como también suena mal rimar pirámide con lógico. Por eso estas no son las rimas que utilizamos. Por eso este rape le hago un fatality, se come el bocadillo, esto es el Panza Company. Las rimas que utilizamos en el freestyle son las rimas por timbre, de las cuales hay 2 tipos. Las rimas por timbre se dividen en rimas consonantes y asonantes. Entonces nosotros tenemos que localizar cuál es la vocal acentuada. Y si luego de la vocal acentuada coinciden todas las letras, la rima será consonante. Si coinciden las vocales pero no todas las consonantes, la rima será asonante. En pantalla se ven ejemplos de rimas consonantes y asonantes, graves y agudas, porque con las esdrújulas cambian las reglas, como veremos más adelante. Hay 30 grupos de rimas asonantes. 5 de ellas son agudas y 25 que son rimas graves. Pero veamos primero las 5 agudas. El primer grupo de rimas agudas son las acentuadas en A. Ahí tenemos verbos en infinitivo como cantar, saltar, rapear, conjugaciones de verbos en futuro como saltará, caminará, llorará, y también podremos encontrar un montón de palabras con esta terminación en la terminación al, al, la terminación ad, ad, la terminación as, as o az, y la terminación an, an. Y hay otras terminaciones también, pero que ya no hay tantas palabras. Es importante aprender muchos sustantivos y adjetivos en estas terminaciones agudas porque también nos van a proveer de palabras para otras terminaciones, como lo vamos a ver más adelante. Como comodines podemos usar la palabra carnal, chaval o man. Como ya dije en otro video, un comodín es una palabra que puedo usar para decir cualquier cosa. Es decir, puedo decir cualquier cosa y al final termino con carnal o chaval o man para que en la siguiente barra poder terminar en aguda acentuada en A. Un ejemplo de comodín, por ejemplo, podría ser este que hace Trueno. No es pico y pala, leyenda. El trueno te cierra el pico y te manda para la mierda. Trueno acá utiliza la palabra leyenda como comodín, es decir, es una palabra que está suelta y solamente la usa para rimar con mierda. Claro que en realidad es una mala selección, ¿no? La palabra leyenda como comodín, porque le está diciendo justamente a Papo Leyenda, lo está halagando. Obviamente que nadie le presta atención a la palabra leyenda porque queda ahí dentro del relleno que ni se ve, pero es mucho mejor decir nena. Y como dije en otro video, en los comodines hay que intentar no usarlos. Por ejemplo, Trueno podría haber dicho, no es pico y pala, y para que aprendas, el trueno te cierra el pico y te manda para la mierda. Entonces ahí está usando una palabra que no es comodín, simplemente está armando bien la oración. Pero siempre obviamente está bueno saber los comodines porque nos salvan de muchas situaciones. Pero no soy Walter White, pero mis rimas son drogas en el underground. Soy el Neandertal, soy Spider-Man. Voy ganas de virtir, ya se va. Segundo grupo es agudas acentuadas en E. Aquí tenemos los verbos en infinitivo, como leer, crecer, merecer. Verbos en futuro, como saldré, sentiré, venderé. Y para dominar esta terminación hay que aprender adjetivos y sustantivos que podemos encontrar con terminaciones en el, en E como café, té, canapé, con ES y EZ. Y hay otras terminaciones más como ven acá en pantalla. Como comodín podemos usar güey o men. Y hoy tienes enfrente a Bennett y a Javier. Son la misma persona y tienen el mismo nivel. Uno te dice que te jodan y otro te abraza después. En las agudas acentuadas en I tenemos los infinitivos terminados en ir, subir, vivir, decir. También tenemos conjugaciones en el pasado como perdí, fingí, sentí. Y nuevamente tenemos que aprender algunas terminaciones donde podemos encontrar muchos adjetivos y sustantivos. Como por ejemplo IL, IS, IZ, IN. Como comodín en Argentina, por ejemplo, se usa la palabra gil o guachín. Guachín la usa un montón Mecha, ¿no? Por ejemplo. Guachín
Guachín, 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 guachín. Tú eres el elefante, no estés contento de estar aquí, que te voy a matar para arrancarte todo el marfil. Vamos con las agudas acentuadas en O. Estamos perdiendo ya los infinitivos, ar, er, ir, los verbos en infinitivo, pero igual las agudas acentuadas en O es un lugar muy rico de palabras porque está la terminación sion o incluso on. Canción, emoción, sanción, hay un montón de palabras, un montón de sustantivos que podemos encontrar en esa terminación. Lo mismo on como corazón, picazón, razón. Y si bien no tenemos infinitivos, tenemos conjugaciones verbales como corrió, sacó, ganó en el pasado, ¿no? Y tenemos que complementar esto con algunas otras terminaciones para tener más sustantivos y adjetivos. Como comodines podemos usar las palabras chabón, cabrón o bro. Trate Travis Scott, Javi es mejor. Quieres ser leyenda urbana pero no le mete flama, hermano, eres un peón. El quinto y último grupo de agudas es las acentuadas en U, y dentro de las agudas es la más difícil. ¿Por qué? Porque hay menos palabras. No hay conjugaciones verbales ni verbos en infinitivos que sean agudas acentuadas en U, entonces ahí se complica mucho. Pero igual hay bastantes palabras, por ejemplo las terminadas en UD como actitud, juventud, virtud, UR o con tilde en la letra U como Perú, tú, ombú. Y también las terminadas en S o Z, ¿no? Como luz, Bruce y cruz. Ya les digo, hay muchísimas menos palabras que en las otras cuatro. Por eso se les puede complicar esta terminación. En Argentina no hay comodines para esta terminación, o por lo menos yo no conozco comodines. En otras partes del mundo se puede usar tú, pero en Argentina no, porque en Argentina no se dice tú, se dice vos, en la mayor parte del territorio argentino. Lo que sí hay son palabras que es muy fácil de rimar, por ejemplo actitud o virtud. Casi siempre son virtud y actitud las dos palabras que más se usan para después rimar con una aguda acentuada en U. Este es el nivel ya en Perú. No me rápido con mucha actitud. Skill, J, choque, Jace, Stick, New Era, negros tú. Empecemos con las rimas graves. Ya vimos 5 grupos de agudas. Los primeros 5 grupos de graves son las palabras que en la última sílaba llevan una A. Por ejemplo, acá tenemos los que terminan en AA. Tenemos muchas conjugaciones de verbo en pasado, ¿no? Andaba, caminaba, gozaba. Como comodines podemos usar la palabra pana o camarada. Hay muchísimas palabras para este grupo. En una semana es como beber la cebada, yo no sé nada, tan solo que se clava y daba dentro de este radar, siempre desterraba, te petaba, Benet mete dagas. Lo mismo el grupo EA, es un grupo muy rico de palabras porque también tiene conjugaciones verbales, como por ejemplo temas, quieras, dejas, y también tiene un montón de terminaciones para sustantivos y adjetivos. Como comodines podemos usar la palabra nena, yegua, nega. Clavo 6, no lo veis, mi freestyle lo revienta, no soy elefante, soy león, el rey de la selva. Otra terminación IA, donde hay un montón de palabras porque también tenemos conjugaciones verbales, decía, caía, merecía, tenemos un montón de adjetivos y sustantivos. Acá también incluimos los diminutivos femeninos, los terminados en ita. Y como comodines podemos usar la palabra amiga o niga. ¿Qué pasa si es hombre y le digo amiga? Bueno, mejor todavía, le digo amiga a un hombre. Me quieren ver par, tira tirpa o partir el pan para repartir pa. 4-5 para los que sirvan. En la terminación OA también tenemos conjugaciones verbales, goza, rompa, llora, un montón de sustantivos y adjetivos. Y como comodín podemos usar la palabra loca, toga. En argentino se usa por el tema de que es gato al revés, que a veces se habla así en argentino, como decir yeca a la calle, o compa también, por ejemplo. Así funcionan, MCs funcionan, skills te toman, 15 me sobran y a la lona, toma 2, tomas broda, un tomajo que se desploma en tu estómago en la zona. La terminación UA, si bien hay un poco menos de palabras que en las demás, hay bastantes porque también tenemos conjugaciones verbales, por ejemplo, educa, busca, culpa, pero siempre cuando aparece la U hay menos palabras, eso como regla general ténganlo. También hay un montón de sustantivos y adjetivos, y como comodín podemos usar la palabra que ven ahí en pantalla, ahí que siempre queda bien. ¿Una montaña rockstar? Última. No, una montaña rockstar. ¡Ay! Vamos a pasar al grupo de graves con E en la última sílaba, ¿sí? Ya vimos los 5 con A en la última sílaba, o sea, AA, EA, IA, OA, UA, y ahora pasamos con la E. Primero es AE, donde también tenemos conjugaciones verbales. Hace, nace, mate. Después tenemos los sustantivos y adjetivos, y acá viene un tip muy importante que les voy a dar, que por eso es importante aprenderse muchos sustantivos y adjetivos agudas acentuadas en A, porque esos sustantivos y adjetivos, la mayoría, la gran mayoría, cuando los pasamos a plural nos entran en este grupo. Es decir, si tenemos en agudas acentuadas en A instrumental, paz, capataz, animal, acá tenemos instrumentales, pases, capataces, animales. Como comodín podemos usar por ejemplo la palabra parce. A ti te falta humildad.
realidad deberíais volver a los tiempos de antes cuando no era necesario que vos te pagaras para que pudieras venir a batallar al parque. El segundo grupo de graves con E en la última sílaba es el de EE, y también tenemos conjugaciones verbales, por ejemplo teme, cree, crece, y acá pasa lo mismo que antes. Las agudas acentuadas en E, pasadas al plural, la mayoría, nos van a servir para tener adjetivos y sustantivos en esta terminación. Por ejemplo, en vez de ser decimos seres, en vez de mantel, manteles, en vez de tren, trenes. Como comodín podemos usar por ejemplo la palabra nene. Tú tendrás un récord, va a ser dentro de unos meses el primero que desciende 2 años de FMS. En terminaciones graves y E tenemos también conjugaciones verbales, mire, críe, sigue, etc. Tenemos sustantivos en singular, como cisne, tigre, lince. Ahora que lo veo me salieron 3 animales de ejemplos, así que agreguemos cine. Y lo mismo las agudas acentuadas en I, cuando las pasamos al plural, la gran mayoría, nos van a servir para tener palabras en esta terminación. En vez de mil, miles, en vez de budín, budines, delfín, delfines. Como comodín, en Argentina se usa la palabra pibe, habría que ver en cada lugar qué puede ser, ¿no? Tarea para la casa. Ahora hay que pagarle para que improvise porque le gustó la plata y se olvidó de sus raíces. En OE, de nuevo tenemos conjugaciones verbales. Esto lo repito porque van a ver que hay terminaciones que no tienen conjugaciones verbales y ahí se van a dar cuenta cuáles son las terminaciones difíciles y cuáles son las terminaciones prácticamente imposibles de hacer, que no son las esdrújulas como muchos creen. Entonces acá tenemos, por ejemplo, tome, come, monte, y lo mismo las agudas acentuadas en O nos van a servir en plural para este grupo. O sea, en vez de canción, canciones, en vez de mansión, mansiones, razón, razones, corazón, corazones. Un comodín para esta terminación podría ser, por ejemplo, torpe. Tu gente gritando mi nombre. Tu cara sigue normal, pero tu vergüenza se esconde. ¿Qué es lo que te pasa, hombre? Fuiste pobre, te olvidaste de ser noble. La terminación UE, de nuevo, de este grupo tal vez la más difícil es porque hay menos palabras. Cuando entra la U sabemos que está complicado. Pero igual hay terminaciones verbales, culpes, uses, insultes o insulte. Después tenemos sustantivos y adjetivos dentro de la misma terminación, como lunes, cardumen y cumbre. Pero sabemos que para encontrar muchas palabras acá, si tenemos bien estudiado las agudas acentuadas en U, las pasamos al plural y tenemos, por ejemplo, cruces, luces, actitudes. Todas las palabras virtud, longitud, latitud, ataúd, cuando las pasamos a plural nos van a servir para acá. Como comodín podemos usar la palabra puber, pero la verdad que no se usa, ni yo la uso, pero bueno, para tirar una digo, ¿no? La verdad que yo si tengo que usar un comodín acá, usaría una palabra fácil de rimar y no un comodín. Por ejemplo, luces o actitudes. Rapeo de lunes a lunes y tú no la sabís porque la realidad la asume. Ya le gané al pez más grande del cardumen. ¿Por qué no hacemos toda la fecha en un resumen? Bien, ya vimos 15 grupos de rimas. 5 agudas, 5 graves con la A en la última sílaba, 5 graves con la E en la última sílaba y ahora vamos a pasar con la O. ¿Por qué no la I? Porque ya vamos a ver por qué. Pero ustedes háganme caso, sigamos con la O. A-O. Tenemos conjugaciones verbales, saco, de sacar, parto, de partir y marco, de marcar. Y tenemos sustantivos como saco, de que me pongo el saco, el parto, de la partera y el marco, de la foto. O sea que uso las mismas palabras porque aparte les enseño la polisemia. Vinieron buscando cobre, pero encontraron oro. En este grupo también tenemos gerundios, que son palabras terminadas en ando, andando, caminando, etc. Como comodines podemos usar la palabra flaco o gato. En mi pelo que ha pasado, Pedrosa derrapando, en tu cara que ha pasado, prefiero ni preguntarlo. En terminaciones EO tenemos conjugaciones verbales, temo, tengo, dejo, un montón de sustantivos y adjetivos como eco, cuaderno, criterio. Una cosa que ya dije en otro video, pero que hay que tener mucho en cuenta, la palabra criterio es EO, ¿sí? Fíjense cuando ustedes dividen en sílabas, les queda criterio. En la última sílaba, rio, la importante es la O, no tomamos en cuenta la I. Esto es importante para no confundir en qué grupo está esa palabra, ¿sí? Y aquí también tenemos gerundios terminados en endo, leyendo, trayendo, creciendo. Como comodín podemos usar lelo, feo, negro. ¿No has dicho tú que cobras menos, zorra? Sí, sin las obras sobraremos, por dar menos nos movemos por baremos o por cualquier bar que vemos. Entramos, bebemos y nos vamos, nos marchamos con menos. Llegamos a la IO, tenemos conjugaciones verbales como miro, crío, sigo. Otra vez una terminación con muchos sustantivos y adjetivos como rico, pico, pito. Acá también
incluimos a los diminutivos masculinos, palabras terminadas en ito. Como comodines podemos usar la palabra amigo o niño. Hablaste de etiquetas conmigo. Eres el tipo hueón que me trata de poco humilde por andar bien vestido. Como si la humildad fuera ser mendigo. Mendigo, que soy yo también, digo, goleándote en el partido. En la terminación o tenemos muchas conjugaciones verbales como tomo, como, ronco, muchos sustantivos y adjetivos, foco, tronco, tongo. Esta es una terminación que se practica mucho los que practican univocalismo. El univocalismo es hacer una poesía solamente utilizando una vocal. Si uno practica esto, van a tener muchas palabras de terminación a o e, porque es lo que se usa para el univocalismo. Como comodines podemos usar la palabra loco, tonto o bobo. Vos no sos un gordo forro, yo necesito un forro gordo para este polvo porno. La última de la o en la última sílaba es la u-o. De nuevo hay bastantes, pero ya no es tan simple porque cuando aparece la u se complica. Tenemos como conjugaciones verbales como lustro, culpo, puso y adjetivos sustantivos como oculto, tuco, musgo. Para comodín podemos usar la palabra que ven en pantalla. Catape que te lo pongo y después a este le trituro. Escríbelo en 40 idiomas, te lo digo y va de chulo. Lo escriben en 35 y no sabes leerlo en ninguno. Bien, y ahora vamos a entrar en el grupo de las difíciles. Este grupo es difícil. ¿Por qué es difícil este grupo? Porque no tenemos conjugaciones verbales. Hasta ahora vimos 20 grupos de rimas. Salvo las agudas acentuadas en u, todos tenían terminaciones verbales. Pero las agudas acentuadas en u no es tan complicado porque hay muchísimas palabras que terminan en ud. Acá comienza a ser difícil porque no hay terminaciones verbales, no hay verbos que uno lo pueda conjugar y que sea una aguda a-i, ni e-i, ni o-i, ni nada de eso. Entonces por eso se complican estos grupos. Digamos que hay pocas palabras para estos grupos, por eso la mayoría de los freestylers se las aprenden de memoria. ¿Cuáles son las palabras que tenemos que saber sí o sí? Estas que ven acá. Fácil, frágil, hábil, ágil, gratis y casi son las más usadas. Porque después de eso ya hay muchos nombres propios. Por ejemplo, acá ven Ricky Martin, Daddy Yankee, Nazi, ¿no? de partidos políticos, de países, de programas, de marcas, pero hay muchos nombres propios y no hay tantas palabras, digamos, comunes. No hay conjugaciones de verbos, no hay tantos sustantivos ni adjetivos comunes. Me salgo del tema acá un poco para mostrarle otro tip. Fíjense que las palabras fácil, ágil, hábil, frágil, este tipo de palabras que les muestro, cuando las pasamos al plural tenemos una serie de esdrújulas. Fíjense que fácil, fáciles, ágil, ágiles, hábil, hábiles, frágil, frágiles, lápiz, lápices, gratis, gratices. No, mentiras, gratices no, pero las demás sí. Comodines igual tenemos, podemos usar mami o papi. Mami usa mucho duki. Lo que va de Illuminatis, es lo que te lo suelto gratis. Esos rappers se van rapid, soy Big L por New York me llaman papi. El grupo EI. Este grupo inclusive tiene menos palabras que el anterior, es también más difícil. Hay muy pocas palabras que no sean nombres propios. Tenemos por ejemplo estas palabras, débil, estéril, pelvis, catequesis. Y tenemos después nombres propios, ¿no? En Tetris, un nombre de un juego, Netflix, Messi. Y como comodín podemos usar la palabra imbécil. Es skill, yo te disparo y es skill. William Shakespeare, la familia Messi, le tienes envidia al pencil. No llegas ni a mi Niespi, mejorás un poco más, skill. Voy a hacer videos de rimas de cada uno de estos grupos para que si ustedes quieren ampliar su vocabulario y tenerlas, los puedan ver y practicar. La mayoría de los freestylers tienen listas de palabras que riman, ¿sí? Esto es algo común en los freestylers, que es coleccionar palabras. O sea, si ustedes no tienen eso, van a estar en una desventaja porque se van a olvidar de las palabras. Escribir rimas no es lo mismo que escribirse las rimas. Vos querés empezar a hacer una metralleta todo con rima ura. Entonces vos ya en tu mente tenés muchas rimas ura porque vos escribiste. No está mal escribir rimas. Lo que está mal es escribirse las frases y en base a eso hacer textos y después tirarlo en el escenario. Eso es lo peor que puedes hacer para el mundo del freestyle. Igual siempre tienen los videos míos para verlos, pero yo les recomendaría que ustedes anoten las palabras que ven, más que nada de terminaciones difíciles, porque la verdad que es algo que hay que recolectar porque no es tan simple, no es que uno busca en internet y lo encuentra. Otra terminación que no es tan complicada como la de EI, pero también sigue siendo complicada, es la de II. Acá podemos encontrar algunos sustantivos como crisis, bici, apocalipsis. Un tip para esta terminación es saber que hay muchas enfermedades que terminan en itis. A veces obviamente que es difícil decir algo con conjuntivitis que tenga sentido con lo que uno va a decir, pero bueno, para que lo sepan, hay un montón de enfermedades que terminan en itis como otitis, conjuntivitis, apendicitis. Estas enfermedades nos aportan muchas palabras para esta terminación. Y como siempre, para aportar más palabras a esta terminación tenemos que hacernos de nombres propios, como Pinky, ¿no? La rata de Pinky Cerebro, Houdini, Da Vinci. Un comodín en Argentina, por ejemplo, podría ser Pichi, que es una forma despectiva de decirle a la gente, como diciendo un don nadie. No confundir con el Pichichi, que también entraría acá, que es el goleador del fútbol italiano, ¿no? Y esto que es muy difícil,
¿Cuál es tu mejor rima? La del Mississippi. Es un métrico juguete con el léxico ni mete. Soy el séptimo jinete del apocalipsis. La terminación OI, también complicada. No hay conjugaciones verbales. Tenemos palabras como dócil, fósil, zombie, combi, dosis. Si se acuerdan de móvil, ahí tienen en realidad 4 palabras, porque móvil puede ser el móvil de un crimen o el móvil del celular. Y también tienen automóvil e inmóvil, ¿no? Tienen 4 palabras solamente acordándose de móvil. Lo mismo nos tenemos que ayudar con los nombres propios como Modric, CrossFit, Trotsky. Como comodín podemos usar la palabra compi o homie. Tú eres una puta homie, así que voy chúpalo. Porque solo usa poli, lo hago como un gran hobby. Tú te vas a la cloaca, no destaca. Yo me siento un croata, golazo de Luka Modric. La terminación tal vez la más difícil nuevamente de estas es la UI, donde tenemos palabras como cursi, jacuzzi, yusi, y nuevamente tenemos que abastecernos con nombres propios como Bayern Múnich, Vladimir Putin, Call of Duty, y por suerte tenemos 3 raperos que nos vienen a aportar a esta terminación, como Azuki, Duki y Chuti. Como comodín podemos usar la palabra pussy. Hizo pu como en el cubo estúpido. Yo soy como Cubo o como Stanley Kubrick. Y ahora sí vamos a hablar en serio, porque ¿qué pensaban? ¿Que esas terminaciones eran complicadas? Ahora vamos a hablar de las terminaciones imposibles, las más difíciles de todas. Las rimas graves, que en la última sílaba tienen una U. Y acá te quiero ver. Primer grupo, AU. Acá tenemos palabras como lapsus, Cactus, Album, y de nuevo necesitamos de los nombres propios, Manu, como Ginobili, Acru, Apu. Como comodín podemos usar la palabra Papu. 2141, directo para tus sansos. Si somos figuritas repetidas porque estudiaste mi álbum. Las terminadas en EU, por ejemplo Venus versus Femur. Nombres propios podemos decir grado Celsius, Zeus o Facebook. Obviamente no tengo comodines. Manos arriba, que la levante toda la Red Bull. Salgo del armario enfiestado con su germu. Terminación IU, que es una de las que menos palabras tengo, la verdad. Que acá tenemos la palabra tribu, virus, ficus. Nombres propios, Linux, Sigmund, que es el nombre de Freud, y Titus, que es una empresa de videojuegos. Soy como un tejido, hermano, pues soy el Pitus. Hermano, hago tejido, cuento con el Kipu. Y aquí... La terminación OU, otra terminación de mierda, donde hay muy pocas palabras y las palabras que encuentro yo son una cagada realmente para usar. Pero ahí tenemos bonus, cónsul y quórum, y los nombres propios ONU, Lotus y Coscu. Acá sí tenemos un comodín porque en Argentina, como a veces se dan vuelta las sílabas, se le dice topu, como decir puto al revés, se le dice topu, entonces es algo que se usa en Argentina. Nadie sabe que tiene que entrar Goku. Si no entras, sos topo. Active el hechizo y me deslizo como Goku. Que vengo, repreciso, canalizo el sudoku. Y la última terminación, y probablemente también la más difícil, es la UU. Ahí tenemos palabras de mierda como humus, lupus, coito interruptus, y nombres propios como Honolulu, que es la capital de Hawái, por si no lo sabían. Ahí fue el ataque de Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. Después tenemos Rubius, que es un youtuber, y Sugus, por ejemplo, es una marca de caramelos en Argentina. Supongo yo que en sus países no estará esa marca, así que se las voy a cambiar por Shaka Zulu. Shaka Zulu, que era un indio de una tribu Zulu de África. Si no le gusta esa, bueno, podemos poner la marca Isuzu. Isuzu es una marca de vehículos, no sé si está en todos lados, pero bueno, que supongo que sí. No tengo obviamente comodines. Con las esdrújulas cambian un poco las cosas. Para rimar de forma asonante las esdrújulas, tenemos que fijarnos en la vocal acentuada y en la vocal que está en la última sílaba. Estas son las vocales que deben coincidir para poder rimar de forma asonante una esdrújula. De esta manera, semáforo la podemos rimar con ácaro, porque coincidimos la A y la O, aunque no coincidamos la vocal del medio. Pero no solo eso, sino que también podemos rimar de forma asonante una esdrújula con una palabra grave. Por ejemplo, la palabra lógica con poca. Esto es algo que los profesionales usan muy poco, pero se puede hacer. ¿No sabes rimar las esdrújulas? Pues de eso yo no tengo la culpa. Es así, tu rap no tiene lógica. Tal vez porque tu práctica es poca. Fíjense que queda bastante bien. No es lo mismo que hacer coincidir más vocales, pero queda bien. Es decir que lógica va a rimar mejor con afónica, porque hay más vocales que están coincidiendo, pero esto es un buen recurso para tener en cuenta. Y otra regla es que, por ejemplo, la palabra espíritu le podemos cambiar la U por una O. Entonces espíritu puede rimar con rito. Y de esta manera ven como todas las esdrújulas se pueden meter en los grupos de asonantes que ya vimos. Miremos este ejemplo. Muy bien, pero ¿alguna vez has ido a la cúpula? Obvio que sí, has roto la burbuja. Pronuncia burbuja como si fuese una esdrújula para rimar con cúpula.
y sin embargo podría haber dicho burbuja. Iba a sonar mejor y como vimos sigue rimando. Muchos cuando tienen que rimar esdrújulas meten un relleno que no tiene tanto sentido y es justamente porque no intentan rimar las esdrújulas con las graves. Entonces están acotados en las palabras que tienen. Por eso es a veces mejor no rimar esdrújula con esdrújula, sino con grave y poner más énfasis en el concepto de lo que se dice. Pero igual voy a rescatar esta genialidad que hace el menor. Tú eres el policía, pero Gorgory. Tú quieres ir a la cárcel, pero del Monopoly. Que mete 4 esdrújulas, en realidad son 3 y un guanchú, muy complicadas con terminación o o i, pero aparte que tienen 100% que ver con la temática. La temática era cárcel y fíjense lo que nos dice el menor. Y yo me cago en la autoridad, soy como Dr. Dre y en el barrio donde vivo todos dicen fuck police. Bien, esto es la teoría. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? Primero lo que hay que decir es que nosotros podemos hacer rimar una palabra haciendo un guanchú. Por ejemplo, en podemos decir tu luz. Obviamente lo tengo que decir acentuando la u que está en tu. Querés ir a ver a Honolulu y no puedes porque apagó tu luz. Con eso se nos abre mucho más el espectro para rimar estas rimas más difíciles. Pero otra cosa que hay que saber en la práctica es que muchos profesionales ni siquiera riman este tipo de terminaciones. Por ejemplo, fíjense acá cómo rima impacto con cactus. Te caigo como púa, mano, no muere al impacto. Hijo de puta, me quieres abrazar, mandito, pero soy un cactus. De hecho dice impacto para que rime mejor, pero bueno, o sea, no queda mal. Si se fijan, no queda tan mal. Inclusive fíjense acá, Larryx rima manto con adamantium. ¿Cuántas veces dormí sobre este celeste manto? Me siento un diamante fusionado con mi adamantium. La palabra adamantium es AU. Y la palabra manto es AO. ¿Pero por qué suena bastante bien? Primero porque está cambiando la U por la O. Como antes Necros había cambiado impacto por impactu, o sea la O por la U, no se nota tanto ese cambio. Pero aparte está respetando las consonantes, es decir, el sonido NT. Veamos este ejemplo donde Jace quiere rimar desconoce con tuberculosis. Fíjense cómo pronuncia tuberculosis. Casi dice tuberculose o algo así. Esta es la salud, pero la que tú desconoces. Ella, hermano, con el tiempo yo te doy tuberculosis. O sea que como regla general podríamos decir que las palabras graves, que en la última sílaba tienen una I, podemos reemplazar esa I por una E, teniendo en cuenta que siempre puede ayudar coincidir alguna consonante para igualar un poco más el sonido, y las graves que tienen U en la última sílaba las podemos intercambiar por una O. Entonces podemos rimar Messi con meses, siempre ayudándonos, como dije antes, con la pronunciación para que la E sea un poco I o la I sea un poco E, ¿no? Y otros ejemplos más que pueden ver aquí en pantalla. Y después de esto también hay que entender que obviamente que una rima consonante va a sonar mejor. Asma rima mejor con fantasma que con camarada, ¿no? Porque es una rima consonante. Pero no está mal, y para mí es fundamental que sepan que camarada rima con plasma. Por ejemplo, que existen este tipo de rimas y no solamente cerrarse en las rimas consonantes, porque esto le va a dar más salidas a la hora de rapear y va a hacer mucho más rica la poesía a la hora de rapear. También hay que entender que hay rimas que no son consonantes, pero que son muy parecidas. Por ejemplo, alma y karma son palabras que no son rimas consonantes, pero suenan muy parecidas. Entonces, inclusive uno, cuando arma grupos de rimas consonantes, podría meter en el mismo grupo arma y calma si quiere, y no estaría tan mal, porque suenan, la verdad, que están bastante parecidas. Lo mismo pasa con palabras como cráneo, por ejemplo. Si la pronuncio cráneo, si la pronuncio medio rápido, rima con año. Es casi lo mismo, porque en la ñ hay una I oculta, ¿no? Año es como A-N-I-O. Te rompo el cráneo cuando rapeo, mejoro cada año. Y no queda mal, y ahí estoy rimando. Lo que estoy haciendo es que la palabra cráneo o foráneo sean palabras graves. Las estoy pronunciando como graves. Tengan en cuenta este tipo de cosas para separar lo que es la teoría de la práctica. Porque en el rap lo que tenemos la ventaja es que el freestyle es algo hablado, no es escrito. Dice que Cacha me la agita por su facha vietnamita. Al hablarlo, al pronunciarlo, nosotros podemos cambiar un poquito las cosas para que quede bien, que en la escritura no se podría hacer. Otra forma de hacer rimar dos palabras que teóricamente no rimen es a través de la censura. ¿Y qué es la censura? Bueno, la censura es partir una palabra. Es, por ejemplo, si yo quiero rimar actitud con chuleta, en la primera barra termino con actitud y en la segunda termino con chu, entonces en la tercera barra comienzo con leta, y así riman actitud
tú con chuleta. Esto hay algunos que lo hacen mucho, por ejemplo Jace. Yo la verdad que no lo practico, no lo hago porque creo que para hacerlo bien hay que practicarlo. Pero es un buen recurso para tener más palabras en los grupos difíciles. Yo soy como Michael Jordan, Danny bye bye con flow. I'm the number one, you know. So mejor te lo digo en español para que entiendas que eres un mongol. Para rimar una palabra complicada como la grave UI, podría cambiarle la acentuación a una aguda. Por ejemplo, en vez de decir fluir, podría decir fluir, y ahí tendría la rima. Tengamos en cuenta una cosa, por ejemplo Jace hace mucho esto de cambiar el acento a las palabras, pero también Jace lo que hace son estructuras muy complicadas, one-chus bastante complicados, de varias sílabas, entonces ahí sí está justificado el cambiar constantemente acentuaciones a las palabras, pero quedaría muy mal que yo solamente rimase al final de cada barra y para rimar siempre esté cambiando las acentuaciones de las palabras. Está como muy aceptado el tema de cambiar las esdrújulas por las agudas. ¿Qué quiero decir? A una palabra aguda pronunciarla como esdrújula, que da una suerte de guanchú, o una esdrújula pronunciarla como una aguda. De esta forma las agudas nos rimarían con las esdrújulas. Esto lo hacen mucho los competidores, incluso se hace mucho en canciones escritas. Ponerle hilo a su títere, lo tiene adentro de su esfínter. Esfínteres, splinter, ¿ves? Si no hace rap real no es de mi interés. Miren este otro ejemplo. ¿Y qué pensás de los semáforos? Pienso que son una mierda como tu terminación. Noten que si los profesionales supieran que esas palabras esdrújulas riman también con graves, sería muy fácil salir de los inconvenientes a los que se los quiere someter. Porque evidentemente Nacho acá le dice semáforo para que Larryx no tenga palabra para rimar. Pero si tuviesen claro que semáforo rima bastante bien con faro, el problema ese no existiría. Y miren qué claro que lo tiene RC estos conceptos. RC, ¿te gusta el canto del sensontle? ¡Ay, con todas sus voces! Dante se la quiere complicar con la palabra sensontle y RC rima con voces, una rima asonante, perfecto. Y miren lo que le dice después Dante. Oye, ¿aún representas Nezahualcóyotl? No, pero tengo otro desarrollo tú. El tema acá es que la palabra Nezahualcóyotl es una esdrújula porque la TL está funcionando como una sílaba. Si prestan atención hay un golpe silábico en la TL. Entonces, ¿cómo hacemos para rimarla? Salvo que tengamos otra palabra que también pegue con TL. Ya sabemos que una esdrújula tenemos que fijarnos en la acentuada y en la última sílaba, pero la última sílaba es una TL. Entonces RC hizo muy bien en meter OO y una U, que escuchen de nuevo si quieren cómo la pronuncia, que casi dice tú, así tú, no dice ni tú, dice tú. Y para mí hizo muy mal Dante preguntándole porque era obvio que si es del lugar de donde vive, uno ya sabe rimar con el lugar donde uno vive, así que era obvio que RC iba a salir de esa. Pero bueno, para que vean esta excepción, que no hay muchas palabras así, tal vez la del náhuatl, pasa lo mismo con creo que se pronuncia náhuatl, el idioma es lo mismo, no rima con esta porque hay una A, no una O, pero es la misma excepción. Para los que llegaron hasta acá les quiero mostrar un poco los datos que capturé anotando las terminaciones de las rimas que se daban en las FMS. Evalué 4.229 rimas de 4 jornadas de FMS distintas. Una jornada de la FMS Chile, otra de España, otra de Perú y otra de México. Yo tomé en cuenta solamente las rimas de finales de barra, no tomé en cuenta las rimas internas. O sea, por ejemplo, si uno decía en el ring Stensy hasta Gil va a matarlo. Improviso, me deslizo y le meto los vocablos. Ahí, por ejemplo, la rima es AO. No interesan las rimas internas, ¿sí? Solamente conté rimas de final de barra. Acá pueden ver la tabla de la más usada a la menos usada en cada una de las FMS. Y acá está el total. Se pueden ver acá algunos números. Si quieren lo pueden pausar para verlo bien. Acá está la tabla ya con los resultados finales. Fíjense que aquí abajo está el número de veces que se dijo esta terminación. Esta, por ejemplo, son agudas acentuadas en A, esta en E, esta en I y así. Miren cómo en cada uno de los grupos la U siempre se va para abajo, ¿no? Y fíjense la diferencia que hay entre las rimas más utilizadas, que son estos 4 grupos, y las difíciles. Miren las difíciles. A, I, hubo 16 rimas nada más, I 9, ¿no? Esto en realidad es para que vean la diferencia, para ver realmente de estas cuál se utiliza más o menos, debería ser un número mucho más grande. Yo hice 4.200, debería ser como, no sé,
como 50.000 o 60.000, no sé. O sea, tiene que ser un número en el que empiecen a salir las palabras A, U, E, U. Fíjense que los videos para poner ejemplos lo tuve que salir a buscar en otra parte porque en la FMS no encontré. De hecho, me dio mucha rabia que encontré de todas y de UU no encontré. Yo sé que se dijeron. Recuerdo que alguien rimó la palabra humus y recuerdo a MP que en algún momento dijo sugus, pero no lo encontré. Así que para que vean la diferencia de las terminaciones, que prácticamente ni se usan estas terminaciones. O sea que estas son las terminaciones realmente más difíciles y no es que lo diga yo, sino que los números hablan por sí solos. ¿Cuáles son los números? Los números de Instagram, los de todos tus seguidores y de los likes que te dan. Cuéntale la verdad, tus seguidores no es real. La mitad de tus seguidores viven en Afganistán. Hace poco batalló Asesino con Joker y en el Hard Mode Asesino terminó utilizando las palabras para rimar con ado, cada 2 barras. Supongamos con la estructura ABCB, ¿sí? O ABAB. Estuvo muy bien lo que hizo, me pareció muy interesante, pero fue muy inteligente Asesino ya que eligió la terminación más usada y aunque eran rimas consonantes porque eran con ado, dentro de esta terminación, la terminación ado creo que debe ser la terminación consonante que más palabras tiene. Igual me pareció que estuvo muy bien y yo creo que alguna vez alguien lo va a hacer en toda la batalla. Es decir, mantener una terminación al menos asonante en toda la batalla. Cuando alguien lo haga se van a acordar de mí. En mi canal van a encontrar videos de terminaciones de rimas para que puedan adquirir más palabras y más vocabulario que están ordenadas por terminación asonante. Por eso creo que es muy superior los videos que yo hago a los que hacen otros canales, que ponen palabras primero con terminación ita y después con terminación oso, que no tienen nada que ver. Los míos están todos ordenados por palabras, así que la terminación que a ustedes se les dificulte pueden ir a buscar y practicar solamente esa terminación. Y más adelante quiero hacer un video que tenga todas las terminaciones pero que no tenga palabras. Es decir, que ponga por ejemplo terminación AO para que uno rime diciendo las palabras AO pero sin ayuda. El año pasado en la FMS se quejaban los competidores del random mode que tenía terminaciones. Todos decían que era una mierda, bueno, y la verdad que era una mierda, pero era una mierda porque los que lo hacían no tenían la menor idea de cómo hacerlo. O sea, ponían 4 palabras y pintaban la terminación, pero mal pintada. Por ejemplo, fíjense acá está pintado dibujar con la J, escuchar con la CH, en vez de poner solamente AR. Y también decían que se podían usar las palabras, o sea, uno podía utilizar la palabra escuchar y no la terminación AR. Eso no tiene nada que ver, o sea, si esto lo querían hacer bien, lo podían haber hecho con terminaciones asonantes o consonantes. ¿Qué quiero decir? No poner ninguna palabra, simplemente poner terminación AR y listo, y que jueguen con eso. Si son pocas las palabras que hay en terminación AR, poner terminación AR y oso. Pero para eso al menos hay que tener una idea de cuántas palabras hay en cada terminación, porque por ejemplo, en la terminación itis no hay tantas palabras, entonces se podría poner de esta forma y para que uno pueda rimar con crisis, que pueda rimar con pichi, que pueda rimar con cualquier palabra asonante. Lo que quiero decir con esto es que ese round de terminaciones fracasó porque estaba muy mal hecho. Los que lo hacían no sabían cómo hacerlo. Si lo hubiesen hecho bien, para mí hubiese sido algo interesante de ver. Así que espero que alguna vez vuelva, pero bien hecho. Espero que les haya gustado el video, que la verdad metí mucho conocimiento que adquirí leyendo, pero aparte cosas que yo solo me di cuenta de que pasaban y que nadie las enseñaba en ningún lado. Bueno, espero que les sirva porque creo que es un video del más importante de los tutoriales que hice. Este para mí es fundamental que lo tengan bien claro. Así que eso ha sido todo y nos veremos en el próximo video.